¿por qué no hablamos de la creación de universos literarios? Que de alguna manera también están formados por algunas capas y de cómo el retelling es una de estas capas en la creación de otros universos que se basan en universos ya hechos. Sí, hay una estratificación de la literatura, ¿no? Hay una suerte como de estrato, hablando como las capas estas de la Tierra, donde está toda la literatura. O las de la cebolla, porque el retelling es como una cebolla. Sí, eso no sé. Que no es un Ritalin. No, que hay que hacer una gran diferencia entre lo que es el Ritalin que yo tomaba de niño y ¿cómo lo mencionaste? Una forma de expresión literaria. Y esta forma de expresión literaria que Caballero lo ve como una estratificación de las historias. Así es, un retelling, o sea, recontar. Para los que estudiamos en el CONALEP, es recontar. Recontar para la raza de Tlajomulco. Salud. Clúster 1. Santa Fe. Soy tuyo. Entonces, el recontar una historia a través de nuestros propios filtros, porque al final de cuentas toda lectura es una apropiación, tiene que ver con eso, ¿no? Tenemos el estrato de la literatura como tal, y suponiendo que hubiera filtraciones a capas menores de aquellos signos, según Greimas, más significativos del texto, pues vamos a tener una suerte de superestrato, ¿no? O subestratos, que van a irse componiendo únicamente de los elementos primarios y que vamos a poder reinterpretar a partir de nuestras propias lecturas y nuestros propios signos, del mismo modo que lo hace, por ejemplo, Arturo Vallejo en Morfología del Cuento, se llama 5 historias cortas en las que toma elementos clásicos de los cuentos y los reestructura para acomodar, por ejemplo, en lugar de un castillo, un departamento. La Sirenita es una chica medio punk con botas mineras, ¿no? Y etcétera, etcétera. Sí, por lo general el retelling está basado en los grandes clásicos y, curiosamente, más que en las novelas clásicas, se basan en los cuentos. Ahí lo tiene este ejercicio que realmente todos utilizamos, porque ¿quién no ha contado un chisme? Me pregunto yo, ¿quién no ha realizado? Es una ventaja evolutiva. Que por cierto es una ventaja evolutiva de la cual ya hablamos en otro café ácido. Las historias finalmente tienen este gen de la propagación, ¿no? De lo que se trata es de contar, y uno no cuenta para sí mismo. Nos contaba hace rato Lixa sobre su experiencia con este canal de YouTube que fue creado para compartir. Si uno escribe, es para compartir, porque hay que contar. Si no fuera el propósito contar algo, no tendría sentido manejarlo en un lenguaje. Bastaría con imaginarlo, pero cuando escribimos queremos compartir con nosotros, y en ese compartir pues ya hacemos la creación literaria. Exactamente. De hecho, hay múltiples ejercicios del contar dentro de la literatura en el que se habla de cómo se transmite la literatura, como puede ser un claro ejemplo el Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿no? Donde cada hombre se vuelve un libro, y entonces el contar un libro es hablar con ese hombre y cómo te empieza a recitar ese libro. Sí, que esa parte muy romántico, ¿eh? Es muy romántico. De hecho, lo mencionaste y mis ojos se rasgaron y me convertí en chino de repente. Porque la verdad es que imaginarte una comunidad de hombres y mujeres que se dedican a memorizar un libro cada quien para perpetuarlo más allá de las llamas que consumen el papel, sí es muy romántico. Está muy romantizado también, ¿eh? Porque hay otro texto que habla sobre un hombre que empieza a acumular tantos saberes de libros que se empieza a volver sumamente misántropo y egoísta, y etcétera, etcétera. Ya haré una cápsula sobre él porque ahorita no tengo. ¿Es el topo, acaso? El topo, quizás. Sí. Un saludo al topo que tiene el orto roto, dijo él mismo. Por eso no se encuentra. Por eso no se encuentra aquí, porque tenía que venir a sentarse y no podía sentarse. Era imposible. Pero no quiso hincarse frente a nosotros, así que... No, pues no. Además dijo que tenía que se le había roto él mismo, ¿no? Sí. El topo siempre fue un tipo muy sexy. Muy flexible, no, muy flexible. Muy flexible. Oye, no lo sé. Sí. Ya lo conocerás. Entonces, voy a hacer una cápsula posteriormente sobre esto porque no lo tengo a la mano, pero sí creo que en el Fahrenheit, como en muchísimos otros, hay libros que tratan sobre libros, ¿no? Hablábamos también de otro hace ratito, Humberto Eco, con El nombre de la rosa, y cómo habla sobre este libro perdido de Aristóteles. Y que además habla de un autor, ¿no? Porque también este bibliotecario que aparece en El nombre de la rosa Jorge. Acaba siendo Jorge Luis Borges, que Jorge Luis Borges es para Café Ácido como el santo patrono. Tenemos una fiesta de Jorge Luis Borges. San Jorge Luis. La celebramos el 9 de febrero, que es mi cumpleaños. Y en este autor encontramos un germen realmente fértil, bellísimo, que comparte con toda la humanidad, que son, entre otras cosas, sus prólogos. Los prólogos de Jorge Luis Borges son un compendio y están
compilados en un libro que Es se un llama... compendio, está compendiado. Libro de prólogos con un prólogo de prólogos, ¿no? En este libro se reúnen, creo que 90, algo así. Todos los prólogos se escribió para los libros que él hizo en su colección personal. Él seleccionó libros para publicarlos bajo el sello de la colección de Borges y para cada uno escribió un prólogo. Una vez terminada la serie, reúnen todos los prólogos en un libro aparte, que de por sí ya tienen un valor literario genuino, y él escribe un prólogo acerca de sus propios prólogos, lo cual es metareferente. Así es. Y en Café Ácido nos encanta la metareferencia. Para todos los cafetos del cisma Neil Gaiman, como es mi caso, el libro santo que equivaldría al prólogo de prólogos y al libro de prólogos de Borges sería La vista desde las últimas filas, donde Neil Gaiman hace una recopilación de su experiencia lectora, pero también de todos los prólogos que ha escrito para distintas novelas que le han encargado y conferencias que ha dictado. Un libro que además no tiene desperdicio, ¿no? La vista desde las últimas filas. Entonces, bien, pues ahí tiene esa recomendación. Y la importancia que decíamos al principio, Caballero Lietza, sobre este tipo de libros que nos abren un mundo distinto. En el caso particular de Borges y de su historia como diseminador de literatura, pues él nos trajo a América muchos autores que ahora son base, ¿no? Y que no eran conocidos en su tiempo, pero que a través de estos ejercicios borgianos se convirtieron en piezas claves ahora para nuestros universos compartidos. Sí, principalmente los escritores antes de escribir los libros leyeron. Sé que un escritor por fuerza es un lector, y como los lectores somos los libros que hemos leído, asimismo, ¿de qué más vamos a hablar si no es de la vida misma? Y en realidad el mundo existe para convertirse en un libro. Como lo menciona en Conferencia sobre la lluvia este bibliotecario, Conferencia sobre la lluvia nos habla acerca de un bibliotecario que tiene preparada una conferencia pero pierde los papeles. Entonces empieza a improvisar. Me recuerda un poco a Café Ácido. Café Ácido. La única diferencia es que nosotros nunca tenemos papeles. Siempre estamos improvisando. Siempre estamos improvisando. Entonces allí dice que todo lo que nos rodea ya es un libro y la biblioteca es su resumen, porque es un bibliotecario, su vida transcurre como la mía entre libros, entre la biblioteca que es su trabajo y la casa que para él y para mí es otra biblioteca. Él decía que él ha estado acomodando libros toda su vida y que los libros han desacomodado su vida. Y en realidad es este impacto en cómo los libros nos van permeando a nosotros como seres humanos. ¿Pero qué? Permeando. Sí, palabra completa, no creas que somos. Sí, yo entendí hiper y dije, caray. No, Sí, eso sería bastante húmedo, pero continúa. No, nada más quería ahondar en la permeada, precisamente con el objetivo de poder recomendar algunos otros libros que hablan sobre libros y que se han inscrito ya de pronto en nuestro imaginario popular y en el referente cultural de toda la sociedad, ¿no? Tal cosa como el Necronomicon. La gente cree que de verdad existió el Necronomicon. Hay personas que defienden la existencia, hay otros que aseguran haberlo visto y haberse vuelto locos con el libro del árabe Abdul al-Saded. Efectivamente, y hay varios libros, ¿no?, basados en esta historia de H.P. Lovecraft, el Necronomicon, que luego generan su propia identidad. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en el libro sobre los Rosacruz, que fue un libro escrito totalmente de ficción. Los Rosacruz no existían hasta que fueron plasmados en un libro. La gente empezó a leer ese libro y luego decidieron crear realmente esta orden de los Caballeros de la Rosa Cruz, que es uno de los temas favoritos también del buen Humberto Eco. Así es. ¿No? Cómo lo que tú escribes se transforma en realidad y se va comiendo la realidad. Pues igualitos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Que no existían y gracias a un libro de ficción como ese libro del Mormon, saludos mormones, pues terminaron haciendo una nueva religión, ¿no? Y que eso es algo que pasa con muchas religiones, ¿no? Si nos ponemos a pensar, los libros fundacionales. Hay libros que sientan las bases para una determinada religión, para una determinada literatura o incluso para una forma de vida. Y que precisamente son libros sobre libros. De hecho, Biblia significa conjunto Libros. de libros, ¿no? Sí. Así es. Sí, y en realidad no solo fundan religiones, sino sociedades, como la Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey, que es este club de lectura bajo el esquema y el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y cómo en aras de convivir estas personas se reúnen a comer cerdo, a cenar, y en realidad terminan haciendo una sociedad literaria y refugiándose en los libros, que creo que es la mayoría
de las personas quienes buscamos en sus letras algún tipo de consuelo. El objeto mágico es el libro. Para mí es el objeto más mágico que existe, porque en él puedo verme a mí misma, ver otros mundos y verme a través del escritor y de los otros. Sí, ese punto que mencionas, Lietza, es muy sentimental, muy romántico, y además lo vemos, ¿no? Porque los escritores muchas veces escriben para olvidarse de sí mismos. Estoy pensando, por ejemplo, en Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia como una forma de encontrar de nuevo a Beatriz y de que ésta por fin le diera una sonrisa, esa anhelada sonrisa de la dama que murió. Fíjate que hace años platicaba yo con Papyrus Taibo II y me decía que no hay cosa más irreverente, más contestataria que un adolescente de barrio bajo de Guadalajara que lee una novela sobre una prostituta turca del siglo XIII, ¿no? Dice, mientras él lee, él es ella, los libros permiten ser otros, y no hay nada más irreverente y más contestatario que eso. Y yo dije, tiene razón Taibo, ¿no? Porque yo estaba meco y chico, estaba chavo, pues. Y años después yo dije, no es cierto, o sea, sí hay cosas más irreverentes, y la escritura es algo todavía más irreverente. Saludos para Papyrus Taibo. En realidad, la escritura es algo súper irreverente, porque no solamente nos da permiso de ser otros, sino precisamente de construirnos en ese otro, de olvidarnos, de hacer nuevas realidades, como decía Lietza, pero además de compartir esas realidades con alguien más, y que ese alguien más pueda ser quien nosotros decidimos compartirle, ¿no? Entonces eso es sumamente contrastatario, y eso es todavía más revolucionario todavía, creo yo. Sí, por supuesto, porque una cosa es compartir las ideas de otros y una distinta es crear ideas propias. Cuando tú creas, eres un pequeño Dios. El creador es un pequeño Dios. La poesía misma habla de la poiesis, y la poiesis es la creación. Entonces, cuando tú eres creador, en algún sentido te estás convirtiendo en Dios. Ya empezamos a ponernos widobrovianos, pero pues sí, exactamente, ¿no? El principio de poiesis, de creación, persiste en nosotros, y quienes nos damos a la escritura lo explotamos a fin de que esa escritura genere nuevas realidades para aquellos que nos ven, ¿no? Recuerden que la literatura es un mundo de lo posible, donde no existe en la realidad, pero no necesariamente son mentiras, sino ficción. Es ficción, así es. Y quienes nos damos al vicio de la lectura, pues tenemos historias, Lietza, caballero. Tenemos historias de cómo nos hundimos en este mar inmenso que es la literatura, y cómo no queremos salir. Queremos ahogarnos ahí y que un día flote nuestro cuerpo y que nos encuentren en una red de pescadores japoneses. Y queremos conocer, literarios, por supuesto. Queremos conocer cómo fue que ustedes, amables e improbables radioescuchas, llegaron a la literatura. Para esto tenemos preparada una dinámica. Lietza, ¿quieres platicarnos un poco sobre esto? Claro, ya que, caballero, nos mencionas a los Taibo, les tenemos una sorpresa. Yo, porque soy muy fan de Paco Ignacio Taibo, Paco Ignacio Taibo II, y por supuesto de mi queridísimo Benito Taibo. Bonito Taibo, dice Victoria por ahí. Saludos, Victoria. A mí me gusta mucho este libro que creó Benito Taibo como homenaje a los libros que ha leído. Es esta tesis que él mismo dice que creó para retribuirle un poco a todos esos grandes libros que le cambiaron la vida, cuyo nombre es Persona Normal. Si ustedes me conocen, y para los que no me conocen, es mi libro favorito, y muy probablemente si me conocieran y cuando me conozcan, si me dan esa oportunidad, van a notar que sí, yo hablo mucho de Persona Normal. Y conjugas mucho el verbo conocer también, nos damos cuenta. En el sentido bíblico, ¿no? En el sentido bíblico, no sé, yo no conozco esas cosas, pero hablando de Benito Taibo y de Persona Normal, tenemos un libro que Lietza acaba de donarnos muy amablemente a la comunidad de Café Ácido para que ustedes se lo lleven a su casa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es contarnos su experiencia con los libros. Así como nosotros iniciamos el programa y yo hablé de mi padre y de estos cuentos, ustedes cuéntenos cómo ha sido su experiencia con los libros, ya sea su primer acercamiento o cómo los han cambiado, cómo han nutrido su ser a través de la lectura. Excelente, pues vamos entonces a pedirles a todos nuestros amables seguidores en Facebook que hagan una publicación en su muro sobre cómo fue que llegaron a la literatura con el hashtag de Café Ácido para poderlos ubicar. Y pues esto sería suficiente para que ustedes ya estén participando por este libro de Benito Taibo. Bueno, pues sin más, nos despedimos deseándoles a ustedes felices lecturas
Y buenos días, tardes o noches, no depende de la hora en la que escuchen este podcast. Que eso también es una referencia. Así es. De hecho, está haciendo ¿Entendí esa una referencia. referencia? De hecho, estás haciendo una referencia a cómo yo me despido. Yo estaba planeando despedirme así. Felices lecturas. Siempre lo digo al final de mi video. No, bueno. Yo gracias. planeo hacer una referencia también a mí mismo. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, adiós. Saludos a mamá.